el fragor de la política y de las cuestiones sociales se concentró en el Congreso, ¿no? Básicamente. Así es. En el Congreso, en las negociaciones que un poco a las apuradas, un poco a los sobresaltos, un poco en tiempos que no esperaba, el gobierno tuvo que abrir y abrió y cerró bastante razonablemente en casi todos los casos. Sí, lo corrieron primero con la idea de que él le metía a la oposición el tema de ganancia. Con sesión especial. Sí. Blef, nunca iba a pasar. Sí, no tenía números. Pero los muchachos... Son crédulos los muchachos del oficialismo. Creen que estas cosas pueden pasar. Y además son pocos. Ese es el problema. Los otros no son muchos. No, pero por ahí se juntan, como pasó con la ley antidespido, pero hacen un poquito, y van saludando. Con las ramas levantan tierra y parece que son más que lo que son, Así pero es. son los que son, ¿eh? Pero bueno, el asunto es que hubo una negociación apuradita por ganancias anoche, que dio la posibilidad de que haya un acuerdo entre el gobierno y la oposición para que las modificaciones del impuesto a las ganancias vayan saliendo entre la semana que viene. Elaborar el dictamen la semana que viene, hacer la sesión el 6 de diciembre, es decir, 9 días antes de lo que había previsto el gobierno. Así es. Con su proyecto. Sí, sería bueno que le pregunten a la CGT qué piensan. Me dijeron los muchachos de la CGT. Porque dice, ¿sabe quién pone la plata del impuesto a las ganancias? Los trabajadores. Claro. Es plata que sale del bolsillo del trabajador. Después se la reparte el Estado Nacional, la provincia, bárbaro. Dicen los muchachos de la CGT, a nosotros, en serio, todavía no nos preguntaron. Otros que sí les preguntaron y les van a tener que preguntar son los gobernadores. Claro. Porque es un impuesto coparticipable. Así es. Con lo cual hay muchos gobernadores que van a decir, bueno, a ver, y a nosotros las que nos llegaba, ¿cuánto nos va a llegar y cuánto se va a quedar en el campo? Por eso Massa decía tener un proyecto, dice todavía tener un proyecto o un preproyecto que no le costaba nada a las provincias fuera de lo que ya le iba a costar. Bueno, todo esto se estaba negociando, lo que parecía ser una especie de imposición de la oposición, valga la redundancia, al oficialismo terminó en una salida negociada y va a haber un proyecto único. Van a escuchar a todos. Esperemos porque, que sea único. ¿sabe qué pasa? Como nadie tiene fuerza suficiente para imponerle nada a los demás en el Congreso, de por sí, tiene que negociar. Y así fue todo este año. Había, de arranque hay en la negociación de los dos proyectos, vamos a ver cuando se unifique en el dictamen, si se unifica, había más o menos una brecha de 25.000 millones de pesos. Entre lo que le iba a costar al Estado. Efectivamente. El proyecto que era más barato para el Estado. Que era el oficialista con aquel que pedía promueve. A ver, digámoslo así, si al Estado le cuesta, quiere decir que es plata en el bolsillo de la gente. Porque esto es así, ¿de dónde sale la plata de ganancia? Del bolsillo de los trabajadores. Así es. De salarios medios y altos. Así que eso se está negociando. Salió una negociación bastante razonable también, aparentemente, con los grupos sociales, con los que alguna vez fueron piqueteros, y hoy son campeones de la negociación con el gobierno que esté antes con Cristina, ahora con esto. Dato no menor para que el sindicalismo observe. Los movimientos sociales, desde la consolidación en los años pasados, tienen hoy una capacidad de negociación muy fuerte. Muy fuerte. Y además, ¿por qué? Porque tienen mucha calle. Sí, señor. La calle de los movimientos sociales. Así es. Y de la CGT cuando mueve. La política dejó de mover a la gente. Se acabó la caja que había antes y a la calle ya no va nadie. Salvo los movimientos sociales que van por su propia caja, que es la que hoy maneja. Así es. Macri, Pratgay, la ministra Carolina Stanley. Y de ahí salió una negociación para que haya una emergencia social, que significa 10.000 millones de pesos más por año para los también sociales. La creación de puestos de trabajo de manera menos mágica que la que proponía imposible. La media sanción que había dado el Senado, que era una enunciación, nadie sabía cómo se instrumentaba eso, pero no importaba mucho, era para llegar a esto. Y era para, recordemos, el viernes pasado, porque acá todo es... el viernes pasado hubo una marcha de CGT y movimientos sociales. En verdad, me pareció que estaban los dirigentes de la CGT y la gente de los movimientos sociales. No creo que los sindicalistas hayan movilizado tanto. Yo vi sindicalistas, No, sindicalistas había. No, pero sindicalistas en la calle, de a pie, grupitos de A5, de A6, con mucha bandera. De a pie no, micro. Mucha bandera, chaqueta del sindicato y grupitos de A6 y de A7. Igual, la previsión errada era mía, ¿Por qué? Porque pensé que iba a ser más grande de lo que fue. La de ellos también, Ellos decían que iba a haber una bocha de gente y hubo una bochita de gente. Pero hubo gente y se llegó a negociar. Así que el gobierno, negociando como pudo, sacó algunas cosas. Otras no las sacó.
Lástima porque la que no sacó, el que más trabajó fue este señor que acaba de entrar al estudio, que es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Hablamos de reforma política. La reforma política. Se partieron a la mitad los gobernadores peronistas. La tumbó el peronismo del Senado. Sí, será definitivo. No. Hoy un dirigente peronista importante del Congreso me dice, ojo que por ahí lo intentan la semana que viene otra vez. No lo sé. Lo veo difícil. Está difícil. Lo veo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? El gustito, la papeleta para el peronismo. Sí. Y es difícil de dejar de un día para otro. Además, si vos tenés el control del aparato en tu territorio, ¿por qué vas a ir a pensamiento peronista y de alguno del PRO? ¿Por qué vas a ir a la boleta electrónica que pone bastante igualdad de condiciones y le quita poder al que tiene el aparato? Bueno, de esas cosas se estuvo discutiendo. Vamos a hablar con el ministro Frigerio, entonces, que acaba de llegar, gracias, vino bastante a las apuradas. Le vamos a preguntar algo de economía, porque él es economista. Y además la economía se sigue cayendo. En septiembre, 3,72 la caída interanual de la actividad económica. El tercer trimestre también viene para atrás. ¿Cuándo salimos? Si es que salimos. Vamos a ver. ¿Cuánto dura la paciencia de la sociedad? ¿No? Que tiene esperanza, pero la paciencia se consume. De estas cosas vamos a estar hablando. Sí, señor, y nos acompaña y es un gran placer que esté con nosotros. Lo veníamos buscando hace mucho tiempo y a veces no llegó esta mañana del exterior. Llegó desde afuera. Luis Moreno Campo, fiscal adjunto en el juicio histórico a las juntas en el año 1985. Uno de esos escasos momentos en que uno creyó que este iba a ser finalmente un país decente. Vamos a tener un recuerdito. Vamos a tener un recuerdito. Aquel juicio de la Junta es impulsado por Alfonsín cuando no era cuestión de hacer alguna bravata con un ejército disminuido, sino un mes después empezó esto. 3 días después, en realidad, que la dictadura se había ido y estaba ahí nomás, no se había terminado de ir y Alfonsín ya ordenó el juicio de las juntas, como algunos olvidan y la mayoría recuerda. Vamos a estar hablando de estos temas también con Moreno Campo. ¿Cómo se ve la justicia argentina hoy, a 30 y pico de años de aquel juicio que pareció que refundaba para bien la justicia en nuestro país? Así es. Estas cosas vamos a estar charlando. Vamos a hablar. Vamos a una fiesta de 15. Vamos a la fiesta de 15, vamos a pasar por la fiesta de 15. Sí, pasamos. Vamos a pasar. Ya no estamos en la fiesta de 15 nosotros. ¿Para llevar? Ir a buscar. Bueno, solo para ir a buscar. Claro. No, llevamos y vamos. Y vamos a hablar de alguien que va a tocar el piano. Sí. Barenboim. No. Marta Argerich. Tampoco. No. Después. ¿Quién tocará el piano? Bueno. Nos espera el ministro Frigerio. Vamos. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿De dónde viene tan apurado, si se puede contar? Si no, borramos esta pregunta del aire. De la Casa Rosada. De la Casa Rosada. No hay buen clima, ¿no? Yo para aflojar el hielo se lo pregunto porque la economía no anda bien. No, a ver, nosotros ayer tuvimos una reunión en la Cámara de Diputados con todos los distintos bloques y llegamos a acuerdos importantes. No, eso sí. Eso sí, no, estábamos comentando eso de ganancias. Digo, en función del clima al que hacía referencia, por eso digo, hubo un muy buen clima de discusión. Nosotros planteamos que estamos abiertos a discutir todos los temas, como desde el 10 de diciembre. Nosotros... Ahora, yo le pregunto, estoy un poquito inquieto. Sí. Yo lo que digo es, la verdad que hay como que las cosas estuvieran invertidas, ¿no? Uno a esta altura, cuando estábamos el 10 de diciembre, a esta altura pensaba yo, bueno, el gobierno va a lograr un poquito de reanimación económica y con eso va a empardar la debilidad política natural en términos de representación parlamentaria que tiene. No ha ocurrido eso, y la verdad lo que está sosteniendo el gobierno es la actividad política. Bueno, más que la economía. Digo, con la economía uno dice la inflación baja, pero vemos la actividad no levanta. Digo, y me parece que la previsión que había al comienzo del gobierno era distinta. Nosotros no vamos a hacer como hacía el gobierno anterior, no vamos a mentir ni a negar la realidad. Este fue un año difícil para muchos argentinos. Nosotros nos tocó desactivar la innumerable cantidad de bombas que nos dejaron en el camino, pero creo que todo lo que sembró la sociedad argentina este año se va a cosechar el año que viene. No hay, creo que un solo analista en la Argentina que niegue el hecho de que la Argentina el año que viene va a crecer
después de 5 años de estancamiento, se van a generar empleos y todo esto va a estar en un contexto de inflación hacia la baja. Nadie niega esto. Y eso va también a mejorar la capacidad de compra del salario, va a mejorar el consumo. Y yo creo que esto es indudable y seguramente eso... También había previsión del segundo semestre y no pasó. Bueno, pasaron algunas cosas. La economía es una materia pero algunas cosas sí pasaron. Por ejemplo, la baja de la inflación. En el segundo semestre el promedio de la inflación va a rondar el 1.5%, mucho más bajo que el segundo semestre del año anterior. Y eso fue producto del esfuerzo de toda la Argentina. Y eso ocurrió en el segundo semestre. Y el año que viene vamos a crecer. No hay duda de eso. Y creo que esta sensación que se vive en la calle, de por un lado un año difícil, el reconocimiento de un año pesado, difícil, pero por otro lado el entusiasmo de que el año que viene va a ser mejor, es lo que nosotros percibimos en la gran mayoría de los argentinos. Ministro, el gobierno ha salido de muchos bretes difíciles en sus negociaciones con la oposición, con los sectores sociales, sindicales, con cintura política, que algunos siguen sin reconocerlo, pero es un problema de los que no lo reconocen, pero poniendo plata también, le puso plata a los jubilados, a las provincias, a los sindicatos, a los trabajadores modificando ganancias y va a volver a modificarlas. Hicimos las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Pero el déficit fiscal va. No, es un problema estructural para el país. El presidente se comprometió a alcanzar el equilibrio fiscal o a reducir progresivamente el tremendo déficit fiscal que heredamos, uno de los más altos de la historia. Y vamos a cumplir, como venimos cumpliendo con todos los compromisos. Este año vamos a terminar con un déficit menor al del 2015 y el año que viene el compromiso es seguir en este camino. No podemos hacerle o dejarle al que nos suceda en el gobierno el mismo desastre en términos de desmantelamiento del Estado y desequilibrio fiscal que le damos nosotros. ¿Pero cuánto puede reducir el déficit cuando estamos a un mes de terminar el año? ¿En cuánto puede...? Nosotros vamos a terminar con el déficit en el 4.8% que planteamos en su momento. ¿Y cuánto fue el del año pasado? Superó lejos el 5%. Pero la idea original de bajar el déficit a la mitad, bueno, no pudo ser. Pero no pudo ser, pero tampoco nunca dijimos que íbamos a hacer los que nos enfrentaron en el proceso electoral decían que nosotros íbamos a hacer un ajuste salvaje, que no íbamos a mantener los planes sociales. Todo lo contrario, vamos a hacer vamos a ir hacia el equilibrio fiscal de manera gradual y este presupuesto, el que se está votando ahora en el Senado, es el que tiene la inversión récord de la historia en términos sociales, la inversión social más alta de la historia. Estamos desmintiendo una a una todas las mentiras que se dijeron en la campaña electoral. Y de nuevo, con esta política, la Argentina va a volver a crecer el año que viene después de 5 años de estancamiento. No nos olvidemos que en los últimos 5 años la Argentina no creció y no generó empleo y convivimos con una de las inflaciones más altas del mundo. No lo tengo que recordar yo, la gente lo sufre, lo sufrió durante todos estos años. Y ahora, de nuevo, con el trabajo de toda la sociedad argentina, vamos a volver a crecer. Sin duda, no hay duda de que la Argentina el año que viene se pone de pie. Esto queda grabado. Mejor. Ministro, usted ha hablado del presupuesto que se está terminando de votar en el Congreso, o se terminará de votar en diciembre, a mediados de diciembre. Esto es uno de los frutos de acuerdos entre gobierno y oposición que han sido una lógica durante todo el año. Esta semana el diario La Nación publicó un dato muy interesante diciendo que solo el 28% de las leyes que se aprobaron este año eran leyes enviadas por el gobierno, que hubo muchos proyectos votados enviados por la oposición y salvo la ley antidespido, todos fueron finalmente votados por todos. Pero después de una larga negociación y un largo debate, ¿cómo corresponde? El Congreso pasó a ser lo que tiene que ser, una institución donde se debaten leyes, donde se discuten, donde se interactúa con el que piensa distinto. Antes era una escribanía, el gobierno mandaba una ley y se aprobaba, igual que a algún diputado se le ocurriera presentar un proyecto de ley. Eso se terminó, y se terminó para siempre. El Congreso tiene que ser lo que es, un lugar donde se enriquecen los proyectos de políticas públicas del Poder Ejecutivo y también de los diputados. Sí, además de la convicción y de la vocación
diálogo que tengan las fuerzas políticas, empezando por el gobierno, también hay una realidad que está definida por el voto popular. El poder en el Congreso está repartido. Nadie consigue aprobar una ley por las suyas. Ni el gobierno ni las fracciones de la oposición. También eso creó un espacio donde o se negociaba o el Congreso no iba ni para atrás, para adelante. Eso además de la convicción de cada uno. Funciona siempre así. En el 2009, recordemos, el gobierno kirchnerista no tenía mayorías, y el Congreso no fue un lugar donde se discutían amablemente los proyectos estuvo muy trabado, bueno, muy paralizado. Muy paralizado, pero sí. no había una actividad propositiva, es decir, no se aprovechó esa distribución del poder para mejorar la vida de la gente, que es lo que estamos tratando de hacer ahora. Ministro, y en ese contexto de búsqueda de acuerdos, muchos logrados entre oficialismo y oposición, ¿qué lugar le otorga hoy a la reforma electoral, a la idea de votar con boleta única, electrónica, que parece hoy haber fracasado en el Senado? Bueno, nosotros... Usted trabajó mucho con gobernadores peronistas, pero no alcanzó. Pero no solo con eso, digamos. Nosotros, este año se votaron más de 70 leyes, un récord de trabajo en el Congreso, y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Y además de que, en general, todos los proyectos que enviamos salieron mejores leyes que proyectos, es decir, se enriquecieron con la discusión y el debate. En términos de la reforma electoral o de la reforma política, si no sale, si no termina de salir, el que pierde no es el gobierno, el que pierde es la sociedad, que se pierde de tener un sistema electoral más transparente, que genera más confianza, donde se vota más cómodamente, con más agilidad. No somos nosotros, el gobierno, el que pierde. Y en este sentido, es bueno recordar que hay muchas provincias de la Argentina que ya votan incorporando tecnología y generando mayor transparencia. ¿Salta? Capital. Salta, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis y unos municipios del Chaco. Tierra del Fuego lo va a implementar, Entre Ríos decidió que también lo iba a implementar. Recién yo los escuchaba a ustedes, no es el peronismo el que se opone a incorporar mayor transparencia y confiabilidad en el sistema electoral. No es justo decirlo de esa manera, porque hay muchos peronistas que apoyan esto. Yo cuento con los dedos de una mano los gobernadores que se oponen abiertamente a esta iniciativa. Algo pasó en el Senado para que esto se diera. No me meto en la actividad partidaria de partidos de la oposición, la verdad que eso les corresponde aclararlos a ellos, pero realmente cuando uno escucha a los gobernadores, a la gran mayoría de los gobernadores, apoyan esta iniciativa, y muchos de ellos la están implementando en sus propias provincias. Este es un proceso inevitable, porque es la gente la que está demandando mayor confianza, mayor confiabilidad, mayor agilidad, modernidad en la forma en la que votamos. Nosotros hace 100 años que votamos de la misma manera. Se puede mejorar, todo se puede mejorar en la vida. ¿Por qué oponerse a una mejora en la forma en la que votan los argentinos? Y si no viene de la nación hacia las provincias, va a venir de las provincias hacia la nación, porque todos los años va a haber más provincias que adopten un sistema moderno para darle más confianza a la gente en el día de la votación. Y va a ocurrir indefectiblemente. Esto es algo que se viene independientemente de que haya algunos dirigentes que quieran oponerse. ¿Cuál fue la objeción más recurrente que usted escuchó en términos de el por qué no? Es que no hay ninguna, porque no es que no votaron o no piensan votar o sacar despacho del proyecto del Poder Ejecutivo. Hay otro proyecto del Frente para la Victoria, del senador Abal Medina, que para voto electrónico, para boleta electrónica. Exactamente, que tampoco quieren poner en discusión. No es un tema contra un proyecto del gobierno, es un tema de algunos senadores, de algunos gobernadores, contra un cambio en la forma en la que votamos. Nosotros, no nosotros, en nuestro espacio y muchos de peronistas y de otros partidos creen que se puede mejorar la forma en que votamos. Creen que la forma en que votó la Argentina el año pasado no es la mejor. El robo de boletas y todas las cuestiones que surgieron después por los medios de prensa no generan confianza o la mejor confianza para el sistema democrático. Hay muchos como nosotros que creen que esto hay que cambiarlo. Hay otros que se oponen. Entre los que se oponen están los que hoy manejan las comisiones que tienen o no que despachar los proyectos, pero no el nuestro. También el de Frente para la Victoria. ¿El de Frente para la Victoria ¿cuál es la diferencia sustancial que tiene con ustedes? Ellos plantean nosotros no estamos planteando un sistema electrónico específico, y ellos quieren poner un sistema específico,
Y también ellos plantean una gradualidad a la cual nosotros no estamos en desacuerdo. Es decir, nosotros nos juntamos con el senador Abel Medina y llegamos también a un acuerdo en términos de qué cosas podemos nosotros ceder de nuestro proyecto, como hicimos en todas las leyes. Acá no se está discutiendo un proyecto específico. El problema es que no se está discutiendo el proyecto. Nosotros queremos que se saque del cajón el proyecto y que se discuta de cara a la sociedad y que realmente aquellos que están en contra lo digan abiertamente. Uno de los que lo dijo es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de los pocos que lo dijeron. ¿Qué le gusta la boleta? A ella le gusta la boleta y lo dice. Entiendo que hay 4 o 5 gobernadores que están en esa posición, pero el resto no. Entonces, lo ideal o lo lógico sería que nos permitan debatir esto de cara a la sociedad. Usted habló de las comisiones que manejan este tema del Senado. ¿Está la de Relaciones Asuntos Constitucionales ahí? Sí. Esa es la cabecera de todo Esa este es tema. la cabecera. Bueno, ahí el presidente es un ultracristianista, es el senador Marcelo Fuentes, que con legítimo derecho defiende la posición de su jefa. Dice, esto no nos gusta. Ahora, un senador, un presidente de comisión puede frenar el impulso de una mayoría si lo hubiese o no. Lo lógico es que independientemente de su posición personal, permita que el tema se discuta. Acá el problema es que aparentemente no quieren sacar el despacho de comisión, entonces es un tema que no se va a poder discutir. Pero en definitiva, el que pierde no es ni el gobierno ni los senadores peronistas que presentaron otro proyecto. Los que pierden somos todos los argentinos, que nos perdemos la oportunidad de mejorar nuestro sistema democrático. ¿Cómo es la relación entonces con los gobernadores, que usted cultivó mucho a lo largo de este año, y con los gobernadores peronistas, de aquí para adelante? Porque en este tema de la reforma electoral ha habido divisiones que el gobierno había conseguido sortear en otros asuntos dentro del peronismo. Sí, acá lo que nos está costando es que este tema pueda llevarse al recinto y votarse. Yo creo que nosotros tenemos los votos para sacar un proyecto de reforma electoral, pero bueno, acá evidentemente no hay ánimo de plantear este tema de cara a la sociedad. Nosotros seguimos teniendo una excelente relación con la mayoría de los gobernadores, de los senadores y los diputados, de todas las fuerzas políticas. Yo siempre lo pongo en relieve. Acá hubo una apuesta a la gobernabilidad de la gran mayoría de la clase dirigente argentina. Claro. Y por eso pudimos avanzar en un montón de cosas. Y yo creo que esto no tiene por qué cambiar el año que viene, independientemente de que sea un año electoral. No es poco, ¿eh? No. Algunos se va a poner más difícil, pero usted dice que esto va a seguir. Y por eso porque no tienen más remedio que hacer esto, y esto es buenísimo para todos. Yo creo que esto se viene indefectiblemente, independientemente de la voluntad o no de algunos dirigentes. Ministro, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Venimos nosotros en un ratito nada más, tenemos mucho en código, ya venimos. No, estoy mirando ahí el Poder Ejecutivo Nacional. Pero hace un rato no decía eso. Muy bien. Pero está muy bien esto. Está muy lindo todo, genial. Vamos a hacer picado fino, director, si usted tiene la amabilidad de presentar. Let me take a selfie. Picado fino. Lo primero, ¿hubo cumpleaños de 15? Cumpleaños 15, sí señor. Fiesta 15. No fue tuyo ni fue mío. Fue de ella. Fue de ella. A ver un poquitito. Las imágenes, ¿no? Es esto. Lilita, querida, cumplió 15 años Lari, Coalición Cívica. Coalición Cívica, sí. Fiesta Gran festejo en Villa Constitución. Provincia de Santa Fe. Cerquita de Rosario. Ahí nomás. Bastante gente. Sí. Mirá esa. María Eugenia Vidal, Carolina Stanley. Mario Negri. Sí. ¿Viste lo que tuvieron? A ver, Carolina Stanley, del gobierno. Horacio Rodríguez Larreta. María Eugenia Vidal. Sí, guarda con ese trío. ¿Qué le pasa al trío? Larreta, Vidal, Stanley. Juegan juntos. Sí. Juegan juntos. Sí, bueno, María Eugenia Vidal fue ladero de Horacio, trabajó con Horacio hace mucho tiempo. Juegan juntos. Atención, ahí están. Sí, llamó la atención una cosa. Otra, me parece que estaba también Fabián Rodríguez Simón, el abogado de amigos, Pepín Rodríguez Simón, al que alguna vez
supe que le decían, lo acusaban de ser el izquierdista del PRO. Es una joda, pero ellos lo decían. Bueno, error, ¿por qué? Porque era amigo de Carrió. Entonces repite los muchachos del PRO que a veces son un poquitín así como, ¿no? Pero se han elastizado. Ya no. Bueno, el asunto que hubo una linda fiesta. Algunas cosas llamaron la atención. Mucha gente del PRO, ¿no? Mucha gente del PRO. Sí. Dos cositas. Había tanta gente del PRO que algunos coalicioneros duros se retiraron después del Congreso formal, que fue primero. La fiesta de 15 fue después, donde apareció ella. Pero primero sesionó el Congreso del área coalición cívica. Algunos de los que están, autoridades, dijeron, no, nosotros acá no nos queremos, va a haber mucho jolgorio, viene mucha gente del PRO, mejor rajemos. Y se fueron. Parecen radicales. Sí, radicales estaban ahí. Por eso, pero además algunos se quedaron sorprendidos con una cosa. ¿Por qué? Cuando la doctora Carrió tiró ese baldón contra Ricardo Lorenzetti y Daniel Angelici, algunos se sorprendieron porque en medio de la euforia hubo algunos del PRO que aplaudían. Sí. Y no se entendía. ¿Vos viste que en una fiesta de 15 que por ahí es parte del número, por eso un video? Una copa de más. No, digo, en el jolgorio del momento. La gente aplaudió y Después Lilita fue y acusó ante la justicia a 3 funcionarios de Aranguren. Esta semana. No, Lilita. Y viene más, Y viene más. Está encendida la señora. Los 15 años le vinieron, pero... Lo que alguna gente del PRO agradecía hoy, con profunda unción, era que Lilita, por lo menos, creo que anoche en A Dos Voces, estuvo reclamo. Sí, le sacudió a Massa. Dice, por fin le pega uno que no es nuestro. Sí, efectivamente. No, estaban contentos. El PRO dice, mira Lilita, por fin le pegó uno de ellos. Sí, le dijo que era el Trump argentino. Sí. Imaginativa. Y vamos al Congreso. En el Congreso anoche... Claro, pues ella, después de estar aquí... Volvió al Congreso. ¿Y qué estaba pasando en el Congreso? Y hubo fuego de medianoche. Hubo 2 o 3 escaramuzas de medianoche en el Congreso terribles. En ese momento el fuego más intenso, que era la discusión entre Diego Bocio y Mayra Mendoza, de la Cámpora, diputada del Frente para la Victoria. Te digo lo que yo vi ahí, de lo que vi en las filmaciones hoy. Mayra Mendoza acusó a Bocio, que estuvo en el gobierno kirchnerista hasta el último día, pero ni un día más, con el kirchnerismo, lo acusó de ser un traidor a sus votantes. Bocio le contestó, pero un discurso que fue levantando, hasta acusar a la Cámpora de ser lo peor de la política. Y Argentina... Los padres de la derrota, dijo. Y los acusó de ser los padres de la derrota y de ser hipócritas, de que no hablaban de los problemas que tenía el país. Una paliza le dio Bocio, a mi modesto entender, tanto que algunos dirigentes de la Cámpora salieron hoy a ver si perdían por un gol menos. Bueno, el fuego siguió. Sí. Porque en ese momento retornó al recinto la señora Carrió. Muy bien. Retornó al recinto la señora. Se metió en esa pelea de... Pidió la ¿Peronistas? No, en un momento de paréntesis pidió la palabra, el diputado Emilio Monzó se la consiguió, y la doctora dijo que ella, la verdad que no le agradaba que se debatiera en términos tan hostiles, de tan poco diálogo, de tanta confrontación. Lilita. La señora Carrió, sí. Miércoles. Y ahí fue cuando vino el otro fuego, que fue la intervención de la diputada masista. Claudia Rucci. Ah, me habían contado. ¿Cómo fue? Claudia Rucci pidió la palabra, se paró y dijo, perdóneme, usted viene a hablar de diálogo cuando acaba de estar en un canal de televisión donde no dejó títere con cabeza, entre ellos a mi jefe, que era Sergio Massa. Era Massa. Efectivamente. Estaba calentita la sesión, ¿eh? Ahí pasó, sí. Y antes hubo un cruce, hablando de Massa, Massa que se metió en todos los entreveros, recibió Mamporro. Bueno, porque cuando se hace la reunión con Rogelio Frigerio y Alfonso Pratgay, se juntan. Negociaban ganancias, ¿no? Anoche en el Congreso. Se van a saludar Pratgay y Massa. Massa es chicanero. Es chistón, le gusta. Es canchero. Le hice un chiste a Pratgay. Y Pratgay, que viene un poquito encendido, le dijo, conmigo Sergio no, ¿Cómo Beatrizarlo? Claro, conmigo no. El famoso conmigo. Conmigo no, varón, ahora era conmigo no, Sergio. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que esta semana Massa había dicho de Pratgay que no podían ni lustrarle los zapatos a Roberto Labaña.
Y ahí se desató un vendaval de egos incontrolable. Incontrolable. No cabían en el Palacio de los dos Congresos. Así es. Muy bien. Bueno, nos quedó decir, hablar del concierto de piano. Vos vas a hablar de Marta Argerich. Hoy hubo concierto de piano en Comodoro Pi. Fue el diputado y exministro Axel Kicillof a dejar las huellas digitales porque está involucrado en el tema del dólar futuro, está procesado, la causa va a ir a juicio oral. Entonces, por un procedimiento legal, tiene que ir y dejar los deditos. Hoy la que está convocada a tocar el mismo pianito, uno dice pianito, lo que se tocaba en las comisarías cuando te detenían o sigue tocándose para dejar la huella, es la expresidenta. Sí, tiene que pasar. Tiene que pasar por ese trámite que nadie sabe si va a venir. Es muy feo porque es muy alegórico eso de tener que dejar las huellas. Viste, parece el preanuncio de algo que no se sabe si va a pasar. A mí me pasó. Sí, pero zafaste, tuviste un buen abogado. Pocos años. Bueno, ¿cómo es el tema? La expresidenta intentó 2 veces a través de su abogado, el señor Beraldi, de evitar este procedimiento, postergarlo. Una vez consiguió postergación, apeló la decisión del juez Bonadío de hacerla pasar por este trámite. Bonadío rechazó la apelación, el juez insistió, Bonadío le dijo, maestro, se olvidó de poner la fórmula que hay que poner, entonces está incorrecto el pedido. Parece que Beraldi patinó en términos de manejo del código. Bien, la cuestión es que la señora tiene que presentarse mañana. Si se presenta, porque pueden no ir, alegando, como cualquiera, che, no voy porque me duele la panza y hay derecho a otra fecha. Y un médico me da un certificado. Sí. Puede pasar, tiene derecho a otra fecha. Si va, le van a pasar las cosas. Al juez Bonadío no va a tener por qué verlo, porque no es un trámite que haga el juez ni nadie del juzgado. Es un trámite que hace, perdón por lo que voy a decir, el Servicio Penitenciario Federal se tiene que ocupar de tomarle las huellas a la expresidenta, en este caso, Servicio Penitenciario. Y una asistente social la tiene que entrevistar como a cualquier otra que pasa por ese trámite, y le hace una cantidad de preguntas para armar una especie de perfil socioambiental. Sí. Para ver cómo vive, con quién vive, cuáles son sus intereses, cómo es su cotidianeidad. La expresidenta encantada con todo muy esto. Simpático. A Bonadío no lo va a ver, se va a ahorrar el disgusto de tener que verse con Bonadío. Está muy bien. Pero va a tener que ver a la gente del servicio penitenciario y a la asistente social. Horrible. Eso no se le hace a una dama. ¿No? Venimos enseguida con Luis Moreno Campo. No venía de televisión, yo vengo a Argentina, esta mañana a Argentina, yo digo, esta vez no es de televisión, pero... Sí, pues ya estaba. No, yo tenía pactado con ustedes y bueno, estuve viendo... Cumplió el compromiso. Sí. Lo perturba no, pues, la dificultad de los argentinos para ver el mundo. Bueno, yo trabajo afuera, entonces yo lo que veo... Sí, ¿qué tiene? ¿Un estudio bufete en Washington? Yo tengo una oficina en New York y trabajo una semana por mes en Harvard. Estoy en curso en Harvard en los eneros. No, pero a mí yo lo escuchaba por el refrigerio acá, manejando... Está bien, ¿eh? Tenemos un país que es lo más razonable que tenemos ahora, un país que está obligado a pactar y acordar cosas que eso me parece que está muy bien. La macana, estoy seguro que hay mucho reparto de fondos ahí. Los argentinos pactan con plata y eso nos va a costar. Cuando Menem se reeligió, nos costó 20 mil millones de dólares, que después lo terminamos pagando y lo seguimos pagando. Entonces, me parece que el tema para mí no es si el gobierno es viable, es el país es viable, ¿no? A mí me parece que en Argentina, eso es obra del peronismo, tenemos mucha conciencia social. Pero ¿cómo repartimos? ¿Qué repartimos? ¿Quién produce? ¿Quién invierte en este país? Tenemos yo pensaba cuáles son las compañías mundiales que tenemos. Tenemos 2 o 3, chiquitas comparadas con el mundo. Yo conozco un tipo, Fernando Díaz de Roa. El tipo convenció hace 10 años sus amigos millonarios argentinos, vamos a poner cada uno $1 millón a producir pollos. El tipo decía, los argentinos queremos exportar dulce de leche. Nadie come dulce de leche afuera, no exportemos dulce de leche. El tipo dijo, ¿qué comen los chinos? ¿Qué compran los chinos? Soja. Digo, ¿qué hacen con la soja? Fabrican pollos. Se comen hasta las uñas del pollo. Vamos a mandarle pollo a los chinos. Se convenció 30 amigos, cada uno puso un palo y era como la gran inversión argentina, creo que fue la última gran inversión argentina. Hicieron la fábrica en medio del conflicto aviario, así que casi no se asustaron. Hicieron la fábrica. ¿Sabes cuántos pollos exportaron? 0 pollos. No les dejaron nunca exportar un pollo, porque el gobierno decidió que los pollos había que comerlos acá y que iba a retribuirle
a la compañía esta la diferencia de precio. Por supuesto, nunca les pagaba y terminaron vendiendo. Esa fue la última gran inversión que yo conozco en Argentina. Y eso habla de lo que es el país. Yo recién les contaba, Torcuato Vitela, en los 59, se reía, comparaba lo que hacía Siam Di Tela y los productos japoneses, y era una porquería los japoneses. Siam Di Tela desapareció. Japoneses son japoneses. Y después vinieron los chinos, después los coreanos, y siempre lo mismo. Entonces, yo creo que ese es el problema que me parece que la Argentina debería discutir. ¿Cómo somos un país que... ¿Cómo aprovechamos el talento argentino? Pues sí, con los Di Tela. El abuelo fundó la fábrica, con la empresa murió. Guido era un tipo inteligentísimo, fue canciller. Rafael, el nieto, es profesor en Harvard. Entonces, no, sigue, los tipos le sigue viendo bien, pero la Argentina perdió la fábrica. Vamos a... Qué bien que hablaba en esa época. se me entendía todo, descarrilé. ¿Qué país era ese? ¿Y qué justicia era esa? ¿Y qué ilusión era esa? No, pero eso fue un momento histórico argentino, porque justamente una cosa que yo viví en Argentina, hicimos una parte técnica, pero en Argentina, en el 83, votó. Argentina en el 83 votó 52% a favor de investigación y castigo. Los peronistas sacaron mucho menos votos, después se sumaron rápidamente. El voto del gobierno militar era Manrique, que sacó 1%. Esa Argentina 83, liderada por un político que planteó el tema y los argentinos respondieron. Entonces, es como se articuló políticamente la Argentina en torno a una idea que era muy clara: basta de violencia en Argentina. El Congreso de la Nación pasó la primera ley declarando que era nula la autonomía militar por consensos. Álvaro Alzogaray votó a favor de esa ley. El peronismo, por supuesto, votó a favor de la ley. Pero el peronismo estaba, porque el peronismo tenía sectores blandos y duros. El peronismo venía con la autoamnistía. El peronismo, sí, el peronismo, campaña. Bueno, pues, estaba, sí, por supuesto, el peronismo de Luder, y además de eso, Baldassini, Triaca, habían sido pactados con Viola. Entonces, el peronismo siempre tenía sectores duros, tenía Vitel, tenía Cafiero, tenía otra gente. El peronismo estaba mezclado. Cuando ganó Alfonsín, el peronismo se sumó, pero también, y ahí después se vino la cosa técnica, la CONADEP y juicio de las juntas. Entonces mi laburo, yo tenía 30 años, yo tenía 32 años tenía. Mi trabajo, me llamó a trasera y me dijo, quiero que investigues esto. Yo digo, Julio, yo en mi vida investigué. Por eso, no podemos investigar lo que investigamos siempre en el Poder Judicial. Investigué una cosa. Y yo inventé cómo investigar esta historia. Con la CONADEP, con un grupo de 10 pibes, de 22 años. Ahora, esa es la parte técnica. La parte política, de hecho, el sistema político argentino, los líderes políticos, todo el mundo estaba de acuerdo en que terminamos la violencia. Y ahora en Argentina tenemos cambios de gobierno, tenemos Alfonsín peronismo, de la Rúa peronismo, ahora Macri. No hay en Argentina golpistas, se acabó el golpismo en Argentina. Esa fue la gran historia. Esa gente sentada en el banquillo de los acusados nunca había pasado en Argentina. 60 años de golpe de Estado, nunca los habíamos molestado. Y ahora estaban ahí sentaditos, y yo tuve el privilegio de decirles en la cara eso que ustedes mostraron que estaba muy bueno. Uno de los problemas que yo tuve después fue que cuando vinieron los puntos finales de violencia de vida, bueno, es como que terminamos este proceso, Julio se fue a Ginebra, varios jueces renunciaron. Yo dije, hay que quedarse acá. Acá que la justicia funciona. Y me metí con la corrupción. A mí me nombraron en lugar de Estracera, de fiscal de Cámara, y organicé mi equipo de fiscales contra la corrupción. Primero contra la época de Alfonsín, y después llegó Menem. Con Menem fue muy divertido porque ahí empecé. Hasta ese momento, si bien, como decís, era riesgoso, nos metíamos los militares que nunca nos habíamos metido, los políticos estaban todos contentos con nosotros, porque para los políticos era bueno eliminar a los militares del poder político. Con la corrupción era distinto. Cuando nos metimos en la corrupción, de pronto los senadores que estaban contentos con el juicio de los militares decían, pero pará, son amigos. Yo dije, mira, son amigos, pero mira la prueba que tengo. Ah, no, claro, tenés que actuar. Y ahí fue descubriendo yo cómo, justamente, hasta ese momento habíamos navegado políticamente con viento a favor. Con riesgo, pero viento a favor. Ahora teníamos viento en contra. Y eso fue para mí una enseñanza central. Investigarlo a menos en 4 o 5 años fue interesantísimo. Pero ahí descubrí una cosa. La clase política argentina quiere corrupción. Usa la corrupción como mecanismo de solución de conflictos entre ellos. Y por eso no admite un poder judicial independiente. Entonces, Bonadío hoy es cuando justamente Menem elige jueces. Menem, sí. Kolat dijo, hay jueces amigos y jueces enemigos. Queremos jueces amigos. Y nombró su segundo, que era Bonadío, juez. Los jueces de la servilleta. Ustedes, ahora nos olvidamos, Bonadío ahora parece como que fuera el juez de la justicia. Y para que quede claro, porque si no, a Cristina Kirchner hay que investigarla, porque lo que pasó en la obra pública suena enormemente una enorme caja política, ¿no? Obviamente, hay que investigarlo eso. Ahora, Bonadío no puede investigarla, hay que investigarlo a Bonadío también. Este es el problema de la Argentina de hoy.
que tenemos. Pero ¿por qué dice que no puede investigarla si de hecho la está investigando y es el único que ha avanzado en serio en el tema? Sí, pero no. ¿Vos crees que va a hacer justicia, Bonadío? ¿Vos crees que Bonadío va a ser un hombre que respete la ley, investigue los hechos con claridad? Yo no creo, yo creo en lo que veo. ¿Vos supiste? Pero entonces, vamos a... Hasta ahora creo en lo que veo. Los otros jueces no han hecho las cosas que ha hecho Bonadío. Pero Bonadío con el pasado que tienen todos. Y Bonadío, el pasado de Bonadío no puede ser juez. Justamente, lo que... Ardañán se lo avisó a Menem. Ardañán renunció en el 93 y le dijo a Menem: los jueces amigos son los primeros que le van a dar una puñalada trapera. Y eso le pasó a Menem, metió preso Urso, que eran los jueces amigos. Entonces los jueces son... Cuando vino la Rúa, por eso es una pena, los radicales perdieron la chance de cambiar eso. De la Rúa, en lugar de echar a los jueces de la servilleta, los consolidó. Y de hecho, Darío Richarte, subsecretario de Inteligencia, claro, se convirtió en el abogado que parece que tiene conexiones con todos. Kirchner por un ratito los peleó. Y después lo echó a Vélez y lo dijo a Estiuso. Entonces, eso es la historia que ustedes tienen que contar. Ustedes, digamos, así como saben la historia de lo que pasa hoy en el Congreso, ustedes no pueden olvidarse la historia de dónde viene esta justicia. No son un tema de los jueces, porque no son jueces. Estos son los jueces nombrados, primero por la gestión de Menem, consolidados por la Rúa, y luego los nuevos, que yo no los conozco bien, pero parecía que el modelo fue siempre el mismo. Los sistemas políticos, en la Argentina los políticos no quieren que los investiguen a ellos. Y aprendieron a usar a los jueces para atacar a los enemigos. Entonces lo que pasa, son los jueces al final del mandato, son útiles para atacar a los enemigos. Ahora, pregunta. Sí. Los políticos no quieren que les investiguen a ellos. No. Correcto. Hay un sistema judicial que complementa ese deseo o se amolda a la circunstancia del político. Son nombrados por ellos. No, está bien. Sí, los nombran así. Pero el problema es qué sistema de premios y castigos da la sociedad a los dirigentes políticos frente a esas conductas. Pero tenemos que empezar. Yo creo que las soluciones tenemos que aprender a manejar instituciones. Me parece que ustedes pueden exponer mejor. Si vos crees que Bonadío va a hacer justicia, la verdad que yo te desacuerdo contigo. Bonadío, no va a hacer justicia. Bonadío, hay una periodista en Manga que lo dijo muy bien. Dice, estos jueces hacen tres casos. Hacen casos para hacer caja, hacen casos para hacer imagen y hacen casos para tener rehenes. Casos para tener políticos sospechados o hablan, che, vos me dices tal cosa, te tengo acá, no te indago todavía, te tengo dependiente, entonces vos, claro, vos no puedes hablar mal de él. Entonces, eso hacen en la Argentina. Eso la gente común no puede hacer, eso se llama Consejo de la Magistratura, que puede revisarlo, que está también controlado por los políticos. Y justamente, Bonadío aprendió a pelear con el Consejo de la Magistratura. Bonadío es bravo, es valiente. Entonces él se peleó con el Consejo de la Magistratura, cuando le investigaban a él contraatacaba. Y ahora está haciendo la vidriera del hombre justicia. Ahora, eso, ustedes que analizan los entretelones del Congreso, analicen los entretelones del Consejo de la Magistratura, que es el que controla los jueces, que es el que controla los gobiernos. Entonces, eso lo tenemos que aprender a utilizar. Ahora, pregunto, que tiene experiencia internacional como tiene, y ha estado en el Tribunal Internacional como estuvo, con casos... ¿Cómo funciona o cómo es la justicia en otros países, digamos, simétricos o más o menos simétricos? No vayamos a Noruega. La justicia no depende de los jueces, depende de la sociedad. Bueno, ¿cómo se articula? La jefa de policía de Copenhague, el control del crimen era su agenda número 4. No era ni problema número 1, número 2, número 3. La jefa de policía no tenía problema de crimen. Entonces, claro, justicia en Dinamarca es diferente de justicia en Argentina o en La Matanza. Sí, claro. Entonces no depende de los jueces, depende de todos. Y liderazgo es de los políticos. Entonces si los políticos te nombran amigos para que sean jueces, eso inevitablemente lleva a que esos amigos no son jueces, son amigos y hacen sus negocios. Pero vuelvo a lo que decía Eduardo recién, la sociedad no castiga esas conductas. La sociedad vota como pueda, los gerentes que tiene. Entonces tenemos yo no digo, ahora, yo no creo que sea culpa de la sociedad. En la Argentina la gente trabaja muchísimo. Ayer cuando me iba a Ezeiza, el taxista me dice, no, yo quiero trabajar mis 12 horas y después irme a casa tranquilo. Mis 12 horas pide trabajar el pobre tipo. Entonces, ¿qué le hablamos a este pobre tipo? Labura 12 horas, cuando un buen día labura 12 horas. No jodamos con la gente. El tema es que hacen los líderes, tenemos un problema de liderazgo complicado. Tenemos un problema de falta de empresarios, tenemos un problema de falta de políticos y tenemos sindicatos. A mí me reí en Argentina cuando leía que los mismos del gobierno, los bienes de empresas tienen plata, pero
Sí, Barrio Nuevo puede presentar su foja de económica Moyano. Tenemos un problema en cada sector, muy complicado, muchachos. Y yo creo que, yo pensaba, bueno, no quiero desafiar a ustedes, pero no sé cómo ustedes pueden incorporar a su análisis político de los detalles del Congreso, cómo funcionan estas herramientas, cómo la gente puede usar el Consejo de la Magistratura, cómo llegar a ellos, sí, me parece. Cuando toca el tema también lo hacemos, ¿verdad? No quiero cuestionarlo. Digo que hay temas que van... Mucho más, son mucho más saliendo. Pero no, justamente, leía, vos decías, la economía tapa la corrupción. No, la corrupción, el caso Cristina no puede tapar el tema de corrupción. El caso Cristina hay que investigarlo. Bueno, digo, hay que investigarlo. Bueno, yo no puedo ser un juez. Ahora, cuando vos ves, yo leí hace poco de las 10 empresas que cobraban o cobraban, una era la del... ¿Cómo se llama el que está preso? Báez. Otras 9 no eran de Báez. Y esos tipos para estar en esa lista de 10 también pagaban. Entonces, el tema de la corrupción, primero, no es solamente el tema de Cristina, y el tema de la corrupción sí es la economía. El tema de la corrupción sí es la economía. Porque si en la Argentina, Bulgeroni es el hombre más rico de la Argentina, el tema de la corrupción es el económico. Pues justamente en un país que el que llega al poder es repartirse la caja, eso destruye la economía. Entonces me parece que hay que empezar a juntar las dos cosas. Necesitamos empresarios que puedan hacer negocios. Ahora, tiene que tener inventiva, no basta, pero un país seriecito que los apoye un poquito. No sé si tenemos eso. Esperemos que tenerlo. Yo creo que hay futuro. Me parece que hay, con esta piba Vidal, que le gana a Aníbal Fernández, le gana el peronismo en la provincia de Buenos Aires, a mí me parece una piba de 40, me parece chapó, me parece que tardamos mucho más de lo que esperamos, pero bueno. Mercado Libre, hay compañías internet que están ganando plata. Hay 4 o 5 grandes de internet que son argentinas. Por eso, es eso. Entonces tenemos que ver, me parece que hay que concentrarse un poco en, bueno, qué es lo estructural en la Argentina. Pues es como que no estamos discutiendo qué pasa dentro de 5 años con nosotros, ¿no? No. 5 años. No discutimos lo que pasa el año que viene. Bueno, muchachos, ustedes son los analistas de este país. Sí, bueno, así está el bien. Muchas gracias.